Buenas noches. Quiero contarte algo que cambió para siempre la forma en que miro la oscuridad. No es una historia que yo haya inventado, ni un rumor de pueblo. Es lo que mi abuelo vivió, lo que me confesó en sus últimos años, cuando ya no tenía nada que perder. Él siempre me decía, nadie me creyó, pero alguien debe recordar lo que vi. Y hoy yo soy ese alguien. Mi abuelo, Ernesto Ramírez, trabajaba de noche en una cantina en las afueras de San Luis Potosí. Era el invierno de 1964, un invierno duro, con neblina espesa que hacía que cada rincón del pueblo pareciera un cementerio. Esa noche, después de cerrar la cantina, decidió tomar un atajo por el viejo sendero del río. Era un camino que los vecinos evitaban, porque se decía que ahí habían desaparecido animales y hasta personas. Me contó que caminaba rápido, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, cuando escuchó algo extraño. Primero pensó que era el viento, pero al prestar atención, comprendió que eran voces infantiles, como de niños jugando cerca del agua. El corazón le dio un vuelco. ¿Niños a esa hora? Pasaba de las 11 de la noche. Se detuvo y gritó, ¿quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo risas apagadas que poco a poco se transformaron en lamentos. Un llanto leve que se mezclaba con el murmullo del río. Avanzó unos pasos y entonces lo vio. Un niño sentado sobre una roca, con los pies descalzos y la ropa hecha jirones. El pequeño no levantaba la cabeza, parecía encogido, frágil. Mi abuelo quiso acercarse, pero algo en su interior le gritó que no lo hiciera. Sin embargo, dio un paso, y el niño levantó el rostro. Lo que vio lo persiguió toda su vida. No eran ojos de un niño, sino dos pozos negros, profundos, infinitos. Una sonrisa torcida se dibujó en su cara, y en ese instante el agua comenzó a agitarse. De la corriente empezaron a surgir manos pálidas, delgadas, que se estiraban hacia la orilla. 1, 2, 10, decenas de manos intentando salir, arrastrar, poseer. El niño se puso de pie lentamente y con una voz hueca que no parecía humana pronunció, «Tú también nos perteneces». Mi abuelo corrió como nunca lo había hecho en su vida. Sentía detrás de él las risas, los gritos, los pasos que no eran suyos. Llegó a casa jadeando, sudoroso, temblando. Mi abuela lo encontró blanco como un cadáver. Esa noche no pudo dormir, y en las que siguieron tampoco. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, pero pronto aparecieron las pruebas. Un pescador del pueblo encontró huellas pequeñas, como de niño, en la orilla, pero esas huellas no entraban al agua. Salían de ella, como si alguien hubiese emergido desde el fondo. Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos afirmaban haber escuchado también las risas en la madrugada. Otros juraban haber visto sombras pequeñas entre la neblina. Y mi abuelo, cada vez más deteriorado, solo repetía una frase. Ellos están en el río y me están esperando. Permíteme detenerme un instante. Esta historia no debe perderse. Este canal depende de tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte. Tu interacción es lo único que mantiene vivas estas voces. Porque lo que estás escuchando no es un invento, es real, y hay más que debo contarte. No dejes que el miedo te detenga. Acompáñanos, porque lo peor aún no lo has escuchado. La narración retoma con más tensión, más oscura. Con los días, mi abuelo dejó de ser el mismo. Apenas comía, apenas hablaba. En ocasiones se despertaba gritando en la madrugada, asegurando que alguien lo observaba desde la ventana. Me contó que veía esos ojos negros reflejados en el cristal, aunque afuera no hubiera nada. Años después, todavía seguía murmurando las mismas palabras, como si fueran una condena. Ellos siguen ahí, vendrán por más. Y lo cierto es que, con el tiempo, más personas desaparecieron en ese río. Un viajero que nadie conocía, un joven que regresaba de una fiesta, incluso animales del pueblo.
Lo único en común era lo que algunos escuchaban justo antes, risas infantiles en la distancia. Mi abuelo murió con el alma marcada, y yo heredé no solo su apellido, sino también el peso de su verdad. Cada vez que paso cerca del río y la neblina cubre la tierra, no puedo evitar escuchar, muy dentro de mí, esas risas. Y sé que algún día, quizás, ellos también vendrán por mí. Después de aquella confesión de mi abuelo, creí que la historia terminaría ahí, como un recuerdo terrible que se desvanecería con los años. Pero estaba equivocado. La maldición del río, como él la llamaba, siguió manifestándose incluso mucho tiempo después de que él ya no estuviera. Mi abuelo nunca volvió a cruzar por aquel sendero, ni de día ni de noche. Si alguien mencionaba el río, su rostro cambiaba, sus manos temblaban. Era como si, con solo escuchar su nombre, los ecos de aquella madrugada regresaran a su mente. Mi abuela intentaba distraerlo, pero en sus ojos siempre había un velo oscuro, un secreto que lo atormentaba. Con el tiempo, yo mismo empecé a notar cosas. Era niño todavía, pero recuerdo claramente noches en las que el silencio del pueblo se rompía con algo extraño. Un murmullo lejano, como risas apagadas que se confundían con el viento. Una vez en casa, me levanté a beber agua y lo vi. Mi abuelo estaba en la sala, sentado frente a la ventana, observando la oscuridad. Sus labios se movían, murmurando lo mismo una y otra vez. Ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. No quise interrumpirlo, pero cuando lo miré mejor, me di cuenta de que había lágrimas en sus mejillas. Ese fue el primer momento en que entendí que lo que había visto no era una simple anécdota, sino algo real, algo que lo perseguía en vida y que, de alguna forma, ahora también me alcanzaba a mí. Con los años, las historias del pueblo comenzaron a multiplicarse. Una joven que regresaba de una fiesta desapareció sin dejar rastro. Sus amigos dijeron que se adelantó por el camino del río porque quería llegar más rápido a casa. Nunca más volvió. Una familia de pastores perdió a varios de sus animales cerca de la orilla. Encontraron huellas pequeñas en el barro, como de niños, alrededor de los cuerpos. Nadie pudo explicarlo. La gente del pueblo comenzó a sellar ese lugar con miedo. Nadie se acercaba después del atardecer. Los más viejos advertían: si escuchas risas en la noche, corre y no mires atrás. Y aunque muchos intentaron ridiculizar esas palabras, pocos se atrevían a desobedecerlas. Un día, años después, cuando ya era adolescente, mi abuelo me llevó al río. No quería, lo veía en sus ojos, pero sentía que debía mostrarme la verdad. Caminamos en silencio, con el aire frío pegándonos en la cara. La neblina empezaba a cubrir la tierra como si esperara nuestra llegada. Cuando nos acercamos a la orilla, me señaló una roca. Ahí estaba sentado, me dijo con voz quebrada. Yo sentí que el estómago se me cerraba. El río corría tranquilo, pero el ambiente estaba cargado de algo invisible, pesado, como si decenas de ojos nos observaran desde el agua. Mi abuelo se quedó quieto, mirándola, y por un instante juraría que palideció. «Vámonos», susurró al poco rato. No pregunté nada, pero mientras nos alejábamos, sentí claramente que el aire detrás de mí vibraba, como un murmullo de risas lejanas. No quise mirar. Mi abuelo murió con el alma atrapada en esa visión. Sus últimos días fueron oscuros, atormentados por pesadillas. A veces gritaba, otras lloraba. Siempre repetía la misma advertencia: no te acerques al río, nunca. Y aunque me dolía verlo así, yo sabía que no era locura. Él había cargado con algo que trascendía lo humano. Lo inquietante es que, después de su muerte, el pueblo siguió siendo escenario de desapariciones misteriosas. En 1987, un viajero fue visto por última vez preguntando por la ruta más corta hacia la carretera.
Los vecinos dicen que tomó el atajo del río. Nunca lo volvieron a ver. En 1992, un niño pequeño se perdió mientras jugaba con sus amigos. Lo buscaron durante días enteros, pero lo único que hallaron fueron pisadas diminutas que terminaban en la orilla. Yo crecí, me fui del pueblo, intenté dejar atrás aquellas historias, pero cuando regresé años después, al escuchar de nuevo la neblina arrastrándose por el valle, todo volvió. Y lo peor, una noche, mientras me hospedaba en la casa que fue de mis abuelos, escuché claramente lo mismo que él escuchó aquella madrugada. Voces de niños, risas que se transformaban en lamentos. Me quedé helado, sin poder moverme, y en la ventana, oscura como un espejo, vi algo, dos ojos negros, profundos, mirándome desde fuera. Cerré los párpados con fuerza, convencido de que era un sueño, pero al abrirlos, aún estaban ahí. Solo cuando recé con todo lo que tenía en mí, se desvanecieron. Desde entonces, sé que lo que persiguió a mi abuelo nunca se fue. Está en el agua, esperando, buscando nuevas víctimas. Y ahora que yo también lo vi, entiendo sus palabras. El río no es un lugar cualquiera, es una puerta que nunca debió abrirse. Lo confieso con miedo. Cada vez que cierro los ojos, siento que esas manos pálidas intentan alcanzarme. Y sé que un día, tal vez, no lograré escapar como lo hizo mi abuelo. Ese río, esa condena, me pertenece también. Y si estás escuchando esto ahora, recuerda mis palabras. No camines junto a la orilla en noches de neblina, porque las risas que parecen inocentes no lo son. Ellos siguen ahí, y puede que esta misma noche decidan llamarte a ti. Buenas noches. Mi nombre no importa, porque lo que voy a contarte no es sobre mí, sino sobre alguien que marcó mi vida para siempre, mi abuela, Teresa. Ella fue una mujer fuerte, de carácter duro, que jamás temía a nada ni a nadie. Pero hubo una historia, un recuerdo que ella me confesó en voz baja cuando ya era anciana, y que hasta hoy me estremece cada vez que pienso en sus palabras. La historia ocurrió en un pequeño poblado cerca de Zacatecas, en la década de 1950. Mi abuela era entonces una mujer joven, acostumbrada a caminar largas distancias para visitar a familiares y vender sus tejidos en la plaza. Una tarde, al regresar a casa después de un largo día de trabajo, decidió tomar un atajo por un camino polvoriento que bordeaba las colinas. El sol ya caía, tiñendo el cielo de rojo, y ella apresuró el paso antes de que la oscuridad la alcanzara. El sendero era solitario. Solo se escuchaba el sonido de las chicharras y, a lo lejos, el canto de algún perro. Sin embargo, a mitad del camino sintió algo extraño, una sensación de vacío, como si el aire se hubiera vuelto pesado de pronto. El silencio fue absoluto. Ni grillos, ni pájaros, nada. Mi abuela miró hacia atrás y juró que vio una sombra deslizándose entre los matorrales. Pensó que era un animal, quizá un coyote. Aceleró el paso, pero entonces lo escuchó. Un susurro, una voz femenina, tenue, que parecía llamarla por su nombre. Teresa. El corazón le golpeó el pecho. No había nadie alrededor. La voz se repitió, más clara, más cercana. Teresa, ven conmigo. Ella quiso gritar, pero el miedo la dejó muda. Continuó caminando y de repente, al borde del camino, vio a una mujer. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que le cubría el rostro. La figura no se movía, solo estaba ahí, inmóvil, como esperándola. Mi abuela se detuvo, helada. La mujer levantó lentamente la cabeza y sus ojos brillaron en la penumbra como carbones encendidos. La boca se abrió demasiado, más de lo normal, y de ella salió un gemido que no parecía humano. «Ven conmigo», repitió. Mi abuela retrocedió.
pero al hacerlo tropezó con una piedra y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la mujer ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba a pocos metros, acercándose sin mover los pies, como deslizándose sobre el polvo. Desesperada, mi abuela se levantó y corrió cuesta arriba. Sentía que la figura la seguía, que el aire se llenaba de un lamento interminable. El camino parecía alargarse sin fin, y cada vez que miraba de reojo, aquella mujer de blanco estaba más cerca, extendiendo los brazos hacia ella. Finalmente, logró llegar a la capilla abandonada del pueblo, un edificio pequeño y en ruinas que muchos evitaban. Con el alma en la garganta, entró y se arrodilló frente al altar vacío. Comenzó a rezar con todas sus fuerzas, repitiendo oraciones entre sollozos. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador, un chillido tan fuerte que hizo vibrar las paredes de la capilla. Afuera, el viento sopló con furia, las ventanas se azotaron y luego, silencio, total y absoluto. Cuando mi abuela se atrevió a mirar por la puerta, la mujer había desaparecido. No había huellas, no había rastro alguno, como si nunca hubiera estado ahí. Ella logró regresar a casa con las piernas temblando y el corazón aún desbocado. No contó nada durante semanas, temiendo que la tomaran por loca. Pero las cosas no terminaron esa noche. En los días siguientes, cada vez que salía sola, escuchaba la misma voz a lo lejos, llamándola por su nombre. A veces en el mercado, entre la multitud. Otras al colgar la ropa en el patio. Teresa, ven conmigo. Siempre la misma frase, el mismo tono seductor y al mismo tiempo aterrador. Con el tiempo, mi abuela enfermó. No físicamente, sino en el espíritu. Dormía poco, despertaba gritando y aseguraba que la mujer de blanco la visitaba en sueños, parada junto a su cama, repitiendo lo mismo. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que había sido elegida, marcada por un espíritu que buscaba llevarse su alma. Otros, más devotos, decían que era una prueba de fe, una tentación demoníaca. Pero mi abuela me lo confesó sin rodeos. Ella sabía que aquello no era un sueño, ni una ilusión. Era real. La mujer de blanco estaba ahí, esperando, paciente, para llevársela en cuanto bajara la guardia. Esa confesión la hizo llorando, con las manos frías y entrelazadas, como quien sabe que carga una cruz demasiado pesada. Y mientras me lo contaba, yo no podía apartar la vista de sus ojos. No eran los de una anciana cansada, eran los de alguien que había visto de frente a la oscuridad. Esa noche, al despedirnos, me dijo algo que jamás olvidaré. Cuando muera, no me entierres cerca de esa capilla. Si lo haces, ella vendrá por mí. Mi abuela nunca volvió a ser la misma después de aquella experiencia. A pesar de que pasaron los años, siempre vivió con la sombra de la mujer de blanco rondándola. Y aunque intentaba ocultarlo, sus manos temblaban cada vez que sonaba el viento entre los árboles o cuando escuchaba un murmullo en la distancia. Yo crecí viendo cómo la perseguía ese recuerdo. Por las noches se despertaba agitada y a veces la encontraba de pie en el patio, mirando hacia la colina donde estaba la vieja capilla. Sus labios se movían, como si conversara con alguien invisible. Cuando le preguntaba qué hacía, ella me respondía con la voz quebrada: «Ella me llama». El pueblo también lo sabía. Muchos decían que mi abuela estaba marcada, que la mujer de blanco no la dejaría en paz hasta que se la llevara. Algunos vecinos contaban que al pasar frente a la casa de mi abuela, escuchaban susurros, como si alguien hablara dentro, aunque todo estuviera en silencio. Otros aseguraban haber visto una figura femenina rondando la calle en las madrugadas, siempre cubierta con un vestido blanco, inmóvil como esperando. Una tarde, cuando yo tenía 16 años, me armé de valor y le pedí que me contara todo sin ocultarme nada. Quería saber por qué la había seguido aquel espíritu, por qué la llamaba con tanta insistencia. Ella suspiró, me tomó de la mano y me dijo algo
que me dejó helado. Esa mujer no apareció por casualidad. Yo la había visto antes cuando era niña. Me contó que, con apenas 9 años, había acompañado a su madre a recoger hierbas cerca de la capilla. Mientras jugaba en el campo, vio a una mujer vestida de blanco que le sonrió desde lejos. No parecía peligrosa, más bien triste, y por eso no se asustó. Pero esa misma noche soñó con ella. La mujer estaba parada junto a su cama, repitiendo lo mismo que años más tarde escucharía. «Ven conmigo». Desde entonces, esa presencia la había seguido como una sombra invisible, esperando el momento de reclamarla. Y aquella tarde, en el camino polvoriento, cuando por fin se atrevió a mostrarse de nuevo, había comenzado el acoso que la atormentó hasta la vejez. Yo no sabía qué decir. Sentí que la sangre se me helaba al comprender que aquello había sido una condena desde su infancia. Ella, en cambio, me miró con una serenidad escalofriante y añadió: «Ya no tengo miedo. Sé que tarde o temprano vendrá por mí». Años después, cuando su salud empezó a deteriorarse, mi abuela me llamó a su lado. Estaba débil, con la piel fría, pero sus ojos brillaban con un fuego extraño. Me hizo prometerle una cosa: que no la enterraríamos en el cementerio junto a la capilla. «Si me llevan allí, ella vendrá por mí esa misma noche», dijo con voz débil. Yo juré cumplirlo, y cuando finalmente murió, cumplimos su deseo. La enterramos en otro cementerio, lejos, en la llanura. Pero esa noche, algo sucedió. Mientras velábamos su cuerpo, el viento comenzó a soplar con fuerza, como un aullido que atravesaba las paredes de la casa. Las velas se apagaron una por una, y en el silencio que quedó, todos escuchamos lo mismo: un lamento, una voz femenina, suave y prolongada, que susurró desde el patio: «Teresa». El miedo fue tan grande que nadie se atrevió a salir. Permanecimos en silencio, abrazados, rezando. Afuera, los perros aullaban como si vieran algo que nuestros ojos no podían soportar. Desde entonces, el pueblo asegura que la mujer de blanco sigue buscando a mi abuela. Hay quienes afirman haberla visto deambulando por el cementerio viejo, como si supiera que allí no estaba su presa. Otros dicen que vaga por las calles, deteniéndose frente a las casas, esperando encontrar el alma que se le escapó. Yo mismo, años después, tuve una experiencia que me dejó marcado. Una noche, mientras dormía, sentí un frío intenso que me despertó. Al abrir los ojos, vi la silueta de una mujer parada junto a mi cama. Su rostro estaba cubierto por el cabello y su vestido blanco parecía brillar en la penumbra. No se movía, solo estaba ahí. Y entonces, con la misma voz que persiguió a mi abuela, susurró: «Tú llevas su sangre, ven conmigo». Me quedé paralizado, cerré los ojos con fuerza y recé. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Pero desde esa noche, cada vez que el viento sopla fuerte o la luna ilumina las colinas, siento que ella me observa, paciente, esperando. Ahora lo entiendo. No era solo mi abuela la marcada, era toda su descendencia, y aunque hasta hoy he resistido, sé que algún día, cuando mi voluntad flaquee, ella volverá por mí. Así que escucha bien mis palabras. Si alguna vez caminas de noche por un camino solitario y escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, no respondas, no mires atrás, corre, porque quizás no sea el viento, quizás sea ella, y si te encuentra, ya nunca volverás a ser el mismo.